El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a un programa Veraz para analizar un fenómeno que tiene expectante al país. La implosión de la revolución ciudadana. Ficción, realidad, coyuntural, terminal, final. Está además de explicar la importancia que esto tiene. Son la mayor fuerza política del país. Perdieron la presidencia de la República realmente por 2 puntos, no por 4. Si tenían 2 más, pasaban de 50. Tienen el mayor bloque legislativo. Y desde la noche de la derrota han tenido posiciones cambiantes respecto a ese fenómeno. Empecemos entonces revisando los términos en que se expresó Luisa González al asumir los resultados. Y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido. El Ecuador necesita trabajar con la bandera amarillo, azul y rojo. Y una vez más, ponemos a disposición todo nuestro equipo de trabajo en cada rincón de la patria para poder levantar este país. Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite, siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Para eso no. Adicionalmente a que la expresión verbal de Luisa González decía una cosa y la expresión gestual de quienes la rodeaban decía otra, para mí es la mejor declaración que ha tenido en toda la campaña. Pero lo importante es cómo lo asume Carlos Sifón. Prácticamente para todo, Carlos, director de la República, menos para lo que sabíamos que no va a hacer, que es privatizar. ¿Qué señales ve usted allí? ¿Qué lectura inicial hacerse de eso? Ya después veremos en comparación con todo lo que vino después. El plan fundamental de ellos, el plan fundamental de la Revolución Ciudadana, es el retorno de Correa. Eso es la estrella que guía el camino de ellos, ¿no? El regreso, el retorno de Rafael Correa a la política como un actor presente, ¿no? Y hacia allá van. Entonces, en el momento en que ellos son derrotados, en que pierden la elección presidencial, yo creo que van a un plan, al segundo plan que lo han tenido siempre. Plantearle, ofrecerle al ganador una alianza, es decir, nosotros te apoyamos con nuestros votos, pero pues es lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos que nuestro líder regrese al Ecuador a asumir protagonismo pleno presencialmente. Pero eso no ha sido mencionado ni siquiera indirectamente, aunque se Eso está totalmente implícito. Eso está totalmente implícito y yo creo que no debemos desviarnos y perdernos de que de pronto ella pues empezó a pensar en el país y se transformó en el momento de la derrota y dijo, bueno, voy a pensar en el Ecuador. No, ellos están pensando en su plan. Y ellos en el momento de que les dicen perdieron, entonces van al segundo plan y dicen, en este momento pues nosotros lo ofrecemos, pero esto no es gratis. Okay. ¿No? Esto no es gratis. Esto lo hicieron en el gobierno anterior. Sin hablar de comisión de la justicia, como hicieron, sin hablar de revisión de los casos. Ya, Fabricio Villamar, igual inquietud, bienvenido y gracias por acompañarnos desde Quito. Tu lectura de esa primera posición de Luisa González. Cuando se acaba un proceso electoral, siempre existe esto de conceder o no la victoria. Y en ese momento, de alguna manera, tienes que tener mensajes caballerosos, mensajes de apertura, que son lo que la gente espera de ti, pero que no necesariamente representan lo que has sido o lo que vas a hacer. Y me parece que en ese contexto es que hay que entender este primer mensaje. Es decir,
le deseamos la mejor de las suertes, cuente con nuestro apoyo, las cosas buenas que usted haga por la patria tendrán el respaldo de nosotros, como no, pero siempre estaremos vigentes y presentes para vigilar los grandes intereses de los más pobres de la patria. Es decir, es un discurso que se repetirá a lo largo de la historia y a lo largo de todos los países. De ahí a creerlo, hay una distancia enorme, ¿no? Me parece que hay elementos que deberían hacernos pensar por dónde van a venir los tiros. Uno de estos, creo que yo creo que es el análisis de el pragmatismo con el que el presidente quisiera llevar adelante sus actividades para el futuro. Yo le oía a uno de los invitados en este panel en días anteriores, a Andrés Castillo, que decía: claro, es muy fácil para el presidente, si es que quiere tener gobernabilidad, hacer un acuerdo con el correísmo, por ejemplo. Sí, y en la suma directa tú puedes tener los votos necesarios para hacer cualquier cosa. Pero no te olvides que ese presidente ganó con los votos de Loja, con los votos de Ambato, con los votos de Quito. Y hacer un acuerdo inmediatamente lo que hace es restarle a las 24 horas el respaldo que había conseguido. Bien, lleguemos hasta ahí. Para un presidente que llega con las completas es muy, muy delicado, ¿no? Lleguemos hasta ahí. Gracias, Fabricio. A propósito, Andrés Castillo justo está invitado para ampliar eso que tanta convulsión causó cuando lo dijo en Del Día a la Noche, y lo reiteramos en Ver a su manera. Fue más o menos la posición que dice Fabricio, que el presidente, dijo Andrés, tiene que tener su bloque en la mayoría que se forme. Que si es con el correísmo, que si es con otra que arme, construye, porque necesita mayoría legislativa para sacar adelante su proyecto. Tras lo recordado de Luisa González y lo advertido por Carlos Gijón y Fabricio Villamar, ¿te ratificas en eso? Sin duda alguna, Carlos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre para mí es un gusto estar acá. El correísmo es el roldosismo del siglo XXI. En la década de los 90, cuando se buscaba un acuerdo con el roldosismo, lo que iba por delante era la amnistía de Bucaram. Siempre. Con el correísmo lo propio. El tema es que, adicionalmente, en la Revolución Ciudadana no hay seguidores, hay fieles. No hay líderes, hay apóstoles. Y esos están dispuestos a inmolarse por lo que fuera. El otro día escuchaba en uno de sus programas al Alejandro Zavala decir algo que yo comparto. Lo que decía Luisa González en ese discurso bonito, emotivo, elegante, caballeroso, yo no sé si es que se pueda plasmar ya en los hechos, porque no está dicho por una voz autorizada del partido. Tanto Luisa González como Andrés Arauz son peones que participaron en el proceso de elecciones. Nada más. Yo no le veo a Edda, por ejemplo, liderando una reunión de asambleístas para determinar línea política. Admitiendo tú que lo que quieren es lo que antes quería el retorno de su líder, aunque esta vez lo excluyen, y el plan B era lo que explica Carlos Gijón, el presidente tiene que aceptar que su bloque vaya con esa mayoría, si es que logra el correísmo la mayoría. Advirtiendo Fabricio lo que acaba de hacer, tiene que responderle no solo a los partidos, a los que votaron por él. La gente que llega a los puestos públicos no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, Carlos. Llega por votación popular. Esos 52 asambleístas que la gente decidió que estén ahí por el ala del correísmo son asambleístas puestos por la gente, no por nadie más. Y en la asamblea las mayorías se alcanzan con votos y los votos se tienen que sumar. Si es que necesitamos 70 para una mayoría simple y 92 para una compuesta, el presidente de la República tendrá que buscar los mecanismos para llegar a esos 70 y esos 92. Lo importante no es con quién se pacta o con quién se acuerda, sino qué es lo que se acuerda. Okay. Y si el correísmo quiere venir con lo mismo de siempre, de la amnistía, de las comisiones de la verdad, de la libertad del demás acá y cosas por el estilo, eso el pueblo ecuatoriano no le va a tolerar al presidente Noboa y mucho menos al gobierno. Y ya claro que no se va a acordar eso. Porque cuando lo antepusieron en el caso de Lazo, eso derrumbó el acuerdo que habían en principio convenido junto con Nebot, Correa y Lazo. Ahora está implícito, no explícito, pero a juicio de nuestros tres invitados está presente. Entonces, eso trataremos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial.
Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Serviseguros, Vaporex, Ambienza, gestor inmobiliario, Bankers Club. Bienvenidos a esta entrevista veraz que, como es usual, en exclusiva para medios digitales, se emite por La Posta en Facebook y YouTube. Para los convencionales, estamos en Stream TV Cable por Vito TVO, canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví, en ese número 9. Radio, las dos de mayor cobertura nacional. Caravana, 750 AM. D-Blue, 88.9 FM. El reprise es el domingo en Extrema, 20 horas de noche, 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. ¿Te olvidaste de Alborada? 90.3. ¿Dónde está? Tienes razón. Lo vi yo. Alborada, 90.3. Esa es simultánea en Imbabura, ¿verdad? Ok. Para proseguir con Fabricio Villamar, Carlos Hijón y Andrés Castillo, recordemos cuáles fueron las dos reacciones de Correa. La inicial, frente a la derrota, y la posterior, cercana a lo que anunció Luisa González, que solo da una señal de coincidencia con Correa, aquella de que no se vayan los migrantes. Ya. Dice al principio Correa a... Patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos, enfrentamos poderes enormes, hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude de que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana, hasta la victoria siempre. Y poco después dice, el Ecuador de Moreno, Lazo y los de siempre es el Ecuador del año 2000, la gente viendo partir a sus seres queridos. Si Daniel Noboa trabaja para cambiar esta desgarradora situación, puede contar con todo nuestro apoyo. ¿Por qué no creer en la metamorfosis de un líder que comprende que su posición anterior los ha perdido o dañado y tiene que presentar por lo menos otra si es que no cree en otra? Y el retorno de los migrantes. Frenar el éxodo de los migrantes. No, estoy bromeando un poco, ¿no? Estoy bromeando un poco. El retorno de los que están fuera. Ok. Me parece que de alguna manera hay una... el retorno de los que están fuera. Ok. No, yo no creo en conversiones súbitas. No, en absoluto. Esto es una cuestión política. Vimos lo que pasó con el gobierno anterior, hubo una condición, ¿no? Un ofrecimiento de entendimientos legislativos desde el comienzo a cambio de algo. Entonces yo creo que eso es lo que... O sea, tenemos que ser realistas. Aquí no hay conversiones. Esto es lo que se le está planteando al presidente electo. Una mentira, una ficción, un falso repliegue que hay por parte de Correa. Ninguno, no hay ningún repliegue, nada, está planteando... No hay un arrepentimiento, ya no repite, la venganza será implacable. Porque ya revancha personal. Eso era cuando pensaba que iba a ganar las elecciones, pero ya las perdió. Pues. Ya las perdió, ya no regresa. Y entonces ahora que ya está claro que no regresa, está planteando decir, bueno, pongámonos de acuerdo, nosotros le damos gobernabilidad a cambio de impunidad. Eso es lo que están planteando. Y el presidente electo, que se lo están planteando, creo yo, pues tendrá que tomar una decisión. Alguien podrá creer que es muy práctico y que él se beneficia. Yo creo que se perjudica totalmente, porque si él llega a un acuerdo con Correa, elimina cualquier posibilidad de reelección. Él ha sido elegido en este momento con un importante caudal de anticorreísmo que ha votado por él para que Correa no tome el poder, no retome el poder. Bueno, ese grupo de anticorreístas, ese importante electorado anticorreísta al que él podría traicionar, no va a votar por él
Entonces, ¿quién va a votar por él? Los correístas votarán por Correa y los anticorreístas no votarán por quien los traicionó. Ok, Fabricio Villamar, ¿cómo ves tú esa reacción de Correa que deja, por lo menos expresamente a un costado, su reclamo, su reivindicación de siempre? Echar abajo los juicios, no menciona lo de la fiscal, para nada, es decir, las consignas desaparecen. ¿Es lo que dice Carlos Gijón y nada más? Es que las consignas no desaparecen, las consignas no se las expresa, nada más. Pero de ahí en adelante, que en un momento determinado, en el medio El País, que es un diario de circulación mundial, de trascendencia para los hispanohablantes, muy importante, lo que cuenta es que el plan es la retoma del poder para poder deshacer todos los procesos legales que tienen, mandarse una nueva constituyente y la retoma del poder. Bueno, ahí está expresado exactamente qué es lo que quería. Que no lo haya dicho la noche de la concesión de la derrota, eso es otra historia. Ahora bien, lo que sí está pasando es que me parece que hay una muy corta memoria de los ecuatorianos de lo que realmente representan. Y si es que el nuevo gobierno, por bisoño que sea, por tener un bloque tan pequeño, posiblemente sin la experiencia que se necesita, puede oír cantos de sirena y decirle, tranquilo, nosotros te vamos a apoyar, no te preocupes, hacemos que este 1 año, 7 meses sea perfecto, es básicamente entregarle el fruto envenenado. Y yo creo que tiene que tener muchísimo cuidado el presidente electo para saber que la política va a continuar después de él. El gobierno, el Ecuador va a continuar después de él. Y lo que tiene que definir el nuevo presidente es si es que lo que le interesa gobernar es 1 año, 7 meses sin olas o dejar una huella perenne en este país para lo posterior. Si es que solamente se concentra en 1 año, 7 meses, que se olvide de volver a participar. Porque como ustedes saben, el ejercicio de gobierno tiene costos. Una vez que tú gobiernas, el presidente acaba de arrancar con el 70 y algo %. Bajo eso, ese es su capital político. De aquí en adelante, o lo conserva o lo va a perder. Fabricio, pero para que el año 7 meses tenga éxito, o el año 5 o 6, una condición indispensable es un mínimo, no es ni siquiera una mayoría estable, un mínimo de apoyo legislativo en ciertos temas cruciales. Y aquí se lo están ofreciendo. El correísmo no se va a inmolar más haciéndole a Daniel Noboa lo que le hizo a Guillermo Lasso, porque no tienen entonces sino menos posibilidades de retorno. ¿Por qué no aprovechar eso? Y cuando quieran sacar la daga, decir, perdón, eso no estuvo sobre la mesa, a un lado. No, pero es que no digo que no lo tomen. De hecho, tómenlo, agradézcanlo y continuemos. Pero el día de mañana me adelanto a decir lo siguiente, que me parece que es de perogrullo, pero todos debemos conocerlo. El gobierno hace pocos días estaba de plácemes porque ha logrado pagar el 10º mensualizado. Y todavía no saben cómo van a pagar el 13º en diciembre. Esa es la condición de la caja fiscal. Por lo tanto, apenas ya... y los ecuatorianos votaron por eliminar el bloque 43, ¿no es cierto? Entonces vas a tener menos ingresos. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Un presidente que llega, lo que tiene que hacer es un ajuste para recibir más recursos. ¿Cómo recibes recursos cuando estás en el gobierno? Impuestos, tasas y contribuciones. Y para eso necesitas los votos del Congreso, los necesitas. Y hay una contradicción inmensa que tenemos ahí, que es, queremos muchos más derechos y queremos muchos más servicios y de la mejor calidad, pero que no nos cueste absolutamente nada. ¿Van a darle los votos para eso? Que los tomen. Lleguemos hasta allí. Andrés Castillo, sobre la base de lo anticipado, ¿cómo tomar entonces, más allá de no creerle por la ficción que ustedes acaban de ilustrar, la propuesta de Rafael Correa y por qué no ir? Ok, para lo que vaya en la línea en lo que dices, gracias. En lo que vea que te separo, no gracias. Es decir, tener una alianza o una mayoría legislativa flotante, para no llamarle mayoría móvil como le llamaba Alfredo Pinargote. Correa, dentro de la Revolución Ciudadana, es el que da y quita, ¿no? El señor Ferdinand Álvarez ha dicho que él le debe laboralmente todo a Correa. Durante la campaña, Luisa González decía que ya lo hicieron y lo volverán a hacer. Se remite a Correa. Y claro, el primer chuchaqui después de la derrota electoral fue salir con el tuit típico de Correa, echando la culpa a todo mundo. A Moreno, al asesinato de Villavicencio, a todo aquello que no tenga que ver con él.
Porque claro, él entiende que es el que da y quita. Y dentro de la revolución ya comienzan a existir voces que seguramente le están diciendo, señor, usted es el problema. Porque él es el que quita ahora. Claro, Es decir, por supuesto. La forma en que intervino en la campaña, no solamente en su contenido, sino en su actitud agresiva, lacerante, baja, fue lo que decía cada día la segunda imagen que quiso presentar Luisa González después de la primera vuelta. Él no está haciendo un mea culpa con esta actitud. A eso es a lo que yo iba. Es decir, mientras el correísmo lanza un zapato a la primera vuelta y el zapato gana la primera vuelta, los detractores del correísmo lanzan una chancleta y le gana la chancleta al correísmo la segunda vuelta. Porque Correa es el que te pone el 30% para que te metas en la primera vuelta y adicionalmente tengas 50 y pico de asambleístas, pero es el que te resta todo lo demás para ganar la segunda. Por eso es que en esa tarima, Carlos, estaba lleno de dirigentes provinciales. Estaba la señora Pavón, estaba la señora Guiñaga, estaba el señor Pavel Muñoz. Gente que ganó elecciones con 25 puntos, ¿no? Con 20 puntos, con 28 puntos. Pero si es que ellos les presentan una elección nacional, se quedan nomás en la parte de abajo. O se van a segunda vuelta. Claro. Vamos entonces a que la causa de la implosión del correísmo, ya veremos si hay de verdad una implosión o es una crisis coyuntural, es Correa. Según Pierina Correa, su hermana no. En una declaración que reiteró primero en Radio Centro, después en Radio Sucre, después en una serie de emisoras en la misma línea, ella deja muy claro que el problema de la derrota tiene que ver con funcionarios que al mismo tiempo asumieron funciones directrices. Así se lo dijo a Radio Morena, por ejemplo, a Radio Sucre también. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que los directivos, más allá del nivel territorial, sean candidatos o sean funcionarios, porque o cumples tu función al 100% o cumples tu dirección. No se puede distraer. Yo creo que las dos cosas son trabajos a tiempo completo. ¿Ya? Y por otro lado, juegas con ventaja en relación al resto de aspirantes a ocupar una candidatura porque eres el director y normalmente el director es el que lleva el proceso. Entonces, eso lo he manifestado públicamente, no sé pues si habré pisado algunos callos por ahí. Bueno, y casi al día siguiente realmente, la prefecta de Guayas, que era presidenta prorrogada en funciones de la Revolución Ciudadana que debe terminar en agosto, anunció que se iba, haciendo un recuento de que había logrado notables resultados en esa dirección. Por ejemplo, recuperar para ellos Guayas y la alcaldía de Quito. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. Y lo siguiente fue decir que presentaba su renuncia irrevocable en otros términos. Fabricio Villamar, ¿tiene mucho que ver la derrota con el fenómeno que sitúa Pierina Correa? Es decir, los funcionarios se dedicaron a poltronarse más en su función y fortalecerse allí y hacer menos la campaña que debían haber hecho, sobre todo si la derrota de la RC fue con tan poco. Lo perdí. Respondamos la misma que tú, Andrés, hasta que volvamos a Fabricio. Bueno, en realidad, Carlos, hace unos meses atrás el mundo tuvo que asistir a la implosión del Watergate, ¿no es cierto? De este submarino que fue a ver el Titanic. Y una implosión implica una destrucción total de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Para poder analizar este tema dentro del correísmo, yo primero le sugiero a la gente de la revolución que se definan bien qué son. Si son progresistas, si son revolucionarios o si son correístas. Porque si es que son correístas, esos no van a terminar nunca. El correísmo es Correa y no otra cosa más. Todo aquello que se junte con Correa seguirá siendo el correísmo. Pero si quieren seguir siendo revolucionarios
o quieren seguirse autoproclamando progresistas, yo creo que ahí estamos frente a un choque nada más. Ya, Carlos, con igual inquietud. ¿Tiene que ver esa diferencia en las actitudes de la dirigencia que mencionaba Pierina Correa y que indirectamente respondía Marcela Guiñaga con la derrota como uno de los elementos, no el principal, y no solamente con el factor Correa? No hay ningún cuestionamiento a Correa en estas broncas. O sea, la pelea entre Pierina y Marcela Guiñaga, una discrepancia en cuanto a la dirección, el problema entre Ferdinand Álvarez y el vicepresidente Glass es un lío de faldas, es un problema, un enfrentamiento sentimental. No hay un cuestionamiento ni a Correa, ni al partido, ni al accionar político. Entonces yo no veo ninguna implosión. Yo veo unas discrepancias entre personajes de menor jerarquía, de mucha menor jerarquía, pero ninguno ha cuestionado a Correa. Ninguno está planteando cómo es posible que el principal líder de este partido sea un hombre que está condenado a 8 años por corrupción. Nadie. Ya, sí hay dos que lo cuestionan, pero indirectamente. Con ellos volvemos, y para establecer la comunicación con Fabricio Villamar, que este rato la perdimos. Si se la recuerdo a Carlos Gijón, aunque son con actitudes indirectas. Carlos Rabascal, que se va, dice que hace su propio movimiento, que ahora es de centro y que es progresista. Y Luisa González, pero en una conversación personal que tuvo con la señora Soledad Padilla, que referiremos también. Y van a ver los términos en que Luisa González cuestiona la conducción del correísmo. Dice que no son nada más que un producto. Con eso regresamos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Volvemos con Fabricio Villamar, que lo perdimos en este bloque, para acotar lo que acaban de decir Carlos Gijón y Andrés Castillo, y luego pasar a esas dos reacciones que les anticipé. Elimina la tos con flema. Siente aire libre en tu vida con Vaporex. La familia de productos Vaporex ayuda a aliviar los malestares del aparato respiratorio las 24 horas del día. Con Vaporex, respira profundo. Estamos de vuelta con la ausencia, espero que sea temporal, de Fabricio Villamar, por todas estas brujerías modernas que llaman tecnología, que hacen que la conexión de Zoom se haya perdido y que cada media hora hay que reiniciar la sesión, y algunas cosas más que ustedes entienden muy bien y yo no puedo ni siquiera transmitir. Solo les transmito mi complacencia porque gracias a Telconet Latam estamos con ustedes cada sábado a las 22 horas. A Vaporex, si lo traje hoy día y lo uso regularmente. Esto es un poco para descongestionar. Ambienza, Serviceguros, que nos acompañó solo hasta este mes. Gracias por el tiempo que han estado aquí. Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Yo les ofrecí demostrar, Carlos Gijón y Andrés Castillo, que sí habían cuestionamientos a Rafael Correa en la Revolución Ciudadana, pero sin mencionar. Vean la intervención de Ferdinand Álvarez a propósito del lío en que se metió, cuya intimidad no me interesa, sino lo que refleja respecto al manejo de un partido político. Él dice que con lo que le han hecho a él y a su compañera, se están yendo contra los valores y principios de la Revolución Ciudadana. Vean. Debo de aclarar a la militancia, a los ecuatorianos en general, que mi salida del movimiento Revolución Ciudadana corresponde única y exclusivamente porque cuando se trastocan los principios básicos que un movimiento político dice defender y cuando hay que actuar hace totalmente lo contrario, ahí es cuando uno realmente traiciona sus principios.
Mi salida corresponde única y exclusivamente porque no corresponde a los principios que pregona un movimiento político. Y es por eso que es mi salida. Ahora bien, aquí hay que aclararle a la militancia, a los ecuatorianos, traición. Traición es cuando uno se traiciona a sí mismo por sus principios. En este caso, yo estoy siendo fiel a mis principios que me dicen, una mujer que ha sufrido violencia de género sistemática dentro de un movimiento político, ahí se trató con principio básico y fundamental, y es por eso mi posición firme. Siempre lo dije en la asamblea, en el movimiento, los principios no se negocian. Hoy lo ratifico una vez más, no se negocian y mi posición es firme. La violencia de género pone énfasis, él ha sido sistemática contra una mujer dentro de esa revolución ciudadana. Solo quiero recordarles que cuando algunas mujeres sufrieron esa violencia de género, por estar a favor del aborto en la asamblea, la suspendieron un mes y Alexis Mera en un memo dijo que lo que pasa es que están mal, etcétera. Y que a propósito de eso, la actual prefecta del Guayas dijo por entonces que ya no tenía ningún problema en ser sumisa, en una declaración célebre en Ecuavisa. Esto que acabamos de ver fue ante Milton Pérez en Teleamazonas. Pero aquí viene el otro, para retomar otra vez el panel. Miren cómo cuenta Luisa González, cómo cuenta Soledad Padilla, que le ha dicho Luisa González lo que son las mujeres, en este caso las dos, dentro de esa agrupación política. Yo ya me he dado cuenta, usted y yo sabemos cómo es el presidente, divide y vencerás, él es súper imparcial, él no se pone de la vereda de nadie, es su deber como líder, pero se les olvidó que detrás de todo hay un ser humano. Sabe que Luisa lloró y me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Marisol? Que para este medio nosotros somos un producto, no somos una persona. Y ella lloraba y yo lloraba, en plena Fibeca, y le dije, lamento decirte que así me siento. Yo me siento una ficha más en el ajedrez de esta gente maquiavélica. Y así me quedo, Jorge. No quiero nada. Tranquilo, no lo voy a denunciar. De las dos piezas que les acabo de mostrar hay una diferencia. Lo primero es una declaración pública de Ferdinand Álvarez, lo segundo es una conversación privada, llamada que le llegó a la posta y la revelaron ellos el lunes pasado. Entonces, sí hay autocrítica, sí hay disidencias en la Revolución Ciudadana, solo que tienen que manejarse hasta donde se pueda a un nivel interno, como hacen todos los partidos. Los trapos sucios se lavan en casa. Andrés. Querido Corcho, yo no sé si la democracia ha mejorado con la participación de las mujeres en la política. Lo que sí estoy seguro es que mejoró mucho la farra. Págales un poco más para que compren más tela y se hagan las faldas un poco más largas, porque vienen con unas minifaldas que, ay, Dios mío. Qué buena menú. No son palabras mías, ¿no? No sé de quién serán. ¿Quién saltó ahí dentro de la revolución a decir que hay que defender a la mujer? Nadie. Cuando a Tania Tinoco la trataba de limitada, de coloradita a Janedy Nostroza, a Cintia Viteri le decía que solo sabía de maquillaje, o a Pavón y a Buendía les suspendieron un mes, como tú decías hace un momento, por oponerse a la posición del economista Correa. ¿Quién salía a decir? Esos son justificativos, nada más. Y eso no es solamente en estos seguidores de medio pelo que tiene la revolución, es muy común en la política ecuatoriana. Cuando salen de las organizaciones políticas, cuando ya les llegan al precio, salen despidiéndose de todos menos del líder supremo. Recordando eso, Carlos Gijón, la implosión no es un fenómeno coyuntural entonces. Esto no es una cosa de discrepancias por la derrota y luego la arreglamos. ¿Tú ves que esto puede terminar o evolucionar en algo peor? Yo no creo que una implosión. ¿Ni siquiera eso? No, yo creo que el día que se elija presidente de la Asamblea, en los próximos días, en las próximas semanas, los 51 votos de la Revolución Ciudadana estarán presentes. Votarán por quien su líder les haya dicho que tienen que votar. Y entonces puede ser que entre ellos digan en voz baja, no estoy de acuerdo con lo que me han ordenado hacer. Pero en el momento que se reúnan en la asamblea, van a votar por la orden que reciban. Ahí no hay cuestionamientos, hay oposiciones. En donde, bueno, aunque yo discrepo, sigo la disciplina partidista. Estamos hablando de la Revolución Ciudadana. Pero no es el único partido en el que pasa eso. Sí, el Partido Social Cristiano eso no pasaba. Creo era distinto, ¿no? En Creo cada uno votaba por lo que le daba la gana. Los asambleístas votaban
votaban por lo que ellos creían y le discrepaban y discutían al líder del partido. Bueno, la Revolución Ciudadana es así, es una cosa monolítica y yo no creo que eso se haya roto. ¿Qué es lo que están viviendo entonces allí? Nada. No están viviendo nada. Es una cosa que desata un episodio. Ha habido unas discrepancias entre Pierina Correa. A ver, la ausencia del líder, el líder no está en el país, no está aquí, entonces ha permitido unos liderazgos pequeños, ¿no? Entonces está Pierina Correa con un grupo de fieles, ¿no? De personas que están a su alrededor. Marcela Guiñaga tiene su propio grupo. El vicepresidente Glass se cree pues, es muy importante y también tiene... Entonces son unos ciertos pequeños reinos, ¿no? Puesto que el líder no está, que tienen discrepancias entre ellos y tienen rivalidades, pero en el momento que les dicen hay que votar por el socialcristiano que vamos a apoyar para la presidencia de la Asamblea, yo creo que votarán todos. Tendrán los 51 votos y hasta me atrevo a pensar que también Ferdinand vote por Kronfeld. Andrés, ¿coincides con esta visión? Esto es episódico y nada más que lo que Carlos Gijón acaba de decir, producto de pequeños liderazgos ocasionados por la distancia más que la ausencia del líder que creen tener cada uno su parcela, pero cuando les pongan un tente quieto van por una misma línea. La desfachatez se institucionaliza en la revolución, Carlos. Esto sí, yo creo que es un problema, pero porque se han peleado entre compadres, entre amiguis. Y te digo esto porque a mí sí me llama profundamente la atención lo que en una de las llamadas dice la señora Padilla. Yo me comprometí con Luisa a no decir nada hasta que termine la campaña. O sea que si ganaban se quedaba callada la señora Padilla y no decía nada porque de pronto podía tener algún puesto en el gobierno. Ese tipo de cosas son intolerables. Pero claro, esto responde a una pelea de compadres, de faldas, de falta de liderazgo, de inclusive desplazamientos internos. Lo de Carlos Rabascal, más allá de que yo lo considero un tipo ponderado, es una muestra de que la gente se sale porque no les dan espacio para nada. Tener candidatos del nivel del señor Arauz, que durante toda la campaña tuvieron que mantenerlo calladito, sentadito para que no la embarre, mientras hay otros cuadros bastante más potentes, bastante más manejables, inclusive en el discurso político, inclusive en la militancia, inclusive en la trascendencia pública, hace que la gente se resiente y se vaya. Ok, Fabricio Villamar, hemos recuperado la conexión con él, disculpa que hayamos tenido que continuar en esto, te resumo brevemente. Lo que presenté estaba sustentando que sí hay diferencias en la Revolución Ciudadana y disidencias a diferencia de lo que se piensa de que todo es vertical. Y Carlos Gijón decía, aquí no hay ninguna implosión. Es simplemente una disputa de pequeños liderazgos que han surgido por la distancia o la ausencia de líder en que cada cual cree tener su fuerza propia. Y una vez que les pongan, esta es una expresión mía, un tente quieto, irán a votar. No te extrañe, dice Carlos Gijón, que el mismo Ferdinand Álvarez, por quien les digan para presidente de la Asamblea. ¿Así se puede simplificar esto, Fabricio? Sí, pero creo que podemos hacer una referencia a qué es lo que se dice en Argentina para poder entender mejor qué es lo que pasa en Ecuador. En Argentina se dice que la gente de los K, de los Kirchner, de la gente que está en el gobierno durante todos estos años, son una casta. En el caso del Ecuador esto es diferente. En ese partido son una secta. ¿Cuál es la diferencia entre la casta y la secta? La casta admite la posibilidad de que existan algunas personas que toman decisiones. La secta, en cambio, asume a pie puntillas y concede valor de verdad a cualquier cosa de lo que diga el líder. En el Ecuador no existen partidos, amigos, y yo creo que vamos a coincidir con eso. Existen vehículos electorales. En Ecuador no existen políticos, existen candidatos. Entonces, cuando se pone candidatos, te ponen a la señorita que baila en el programa Combate, porque puede tener algunos votos más que alguien que estudió algo. Me parece que esos son los elementos sobre los cuales hay que tomar el análisis para decir, en ese partido hay un montón de gente que no son absolutamente nadie, pero que llegan a los puestos por el recuerdo del gobierno de un prófugo. Es gente que confunde el Estado con su partido. Y por eso no tienen ningún empacho en agarrar y poner a alguien a disfrutar de un sueldo público
con tal de que brinde servicios particulares, personales y personalísimos a uno de sus directivos. Ok, uy, qué grave. Ok, ahora, la pregunta aquí es, Fabricio, y retorno contigo para que la respondas. La estábamos comentando en algo con Carlos Hijón y Andrés Castillo, que públicamente exteriorizarán lo que conversábamos mientras tratábamos de enlazar contigo la señal. La pregunta entonces aquí es, ¿qué debe hacer el presidente electo con esa secta, como tú le llamas? Con esa casta, como existe en la Argentina, con esta agrupación, como la describen mis dos invitados. Porque son una realidad. Son 52 votos. Son la mayor fuerza política del país, son el bloque legislativo principal. ¿Qué debe hacer un presidente electo de año y medio con ellos? Es la pregunta con cuya respuesta volveremos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Lo que nadie puede discutir es que el correísmo es una realidad, descrita como la han dicho nuestros invitados o como ustedes la vean. ¿Qué debe hacer el presidente electo con ella? Nos responden enseguida. Tercera parte de esta entrevista verás con Carlos Hijón, Andrés Castillo y Fabricio Villamar para hablar sobre la implosión del correísmo que ellos han descrito ya como un fenómeno que no es tal, sino lo que han reseñado aquí. Y decía yo que es una realidad. ¿Qué debe hacer el presidente electo frente a esa realidad? Específicamente en el tema legislativo. ¿Qué debe hacer Fabricio Villamar? Si es que existe la voluntad de que lo apoyen en uno o dos temas, pues aceptar eso y no pasa absolutamente nada. La implosión no existe. Lo que sí tiene que tener claro el presidente de la República es que la República seguirá después de su mandato. Y si es que él quiere correr, necesita sustentar su gobierno en pocos éxitos, pero contundentes. Lo que se llaman en la administración de la política quick wins. Determinar qué es lo que puede ganar rápidamente para sostener su popularidad, porque en 7 meses está en campaña otra vez. Caso contrario, hacer un gobierno exitoso de 1 año 7 meses y despedirse, y hasta ahí llegó. Ok, Carlos Hijón debe aceptar el presidente electo los apoyos cuando le convengan y cuando no, gracias. El presidente electo tiene unos límites, tiene un límite en la moral pública y en la ética pública. El presidente electo no puede ir más allá de lo que la moral y la ética le permitan. Y entonces, ¿es ético llegar a una alianza con una persona que está condenada en última instancia por corrupción? ¿Es ético, es moral llegar a un acuerdo de gobernabilidad en el cual se le plantee impunidad a cambio de que le den gobernabilidad? No, ya hemos hablado que eso no. Pero yo creo que no. Pero sí es ético aceptar el apoyo, no de ese líder, de esos asambleístas que responden a ese líder y son una realidad. No se lo van a dar. ¿Qué necesitas? No se lo van a dar. Se lo dieron inclusive a Guillermo Lazo. ¿En qué se lo dieron? El de los impuestos. Con la abstención. No me hagas decir una lista larga en que votaron unanimidad
con Guillermo Lasso, también los socialcristianos, y lo aceptó. No es verdad lo que estás diciendo, en absoluto. ¿Nada? En absoluto, nada. Cuando votó, creo, nada. con socialcristianos y Revolución Pero Ciudadana. ¿estamos hablando en qué? En legislativo, pues una serie de proyectos. ¿En qué? ¿En cuál? Dime uno. Dime uno, ¿en cuál? No, la ley no hay. progresivo de la fuerza. No, pues eso es una cosa que la nación pedía, pues no. Carlos, hay una larga, no hay una corta lista, no es una larga lista. No hay ninguna lista. ¿No apoyó la Revolución Ciudadana ciertas iniciativas de Guillermo Lasso? No, ninguna. ¿Es así? No, no es cierto. Ninguna. A ver. No apoyó ninguna. A ver, cuéntame tú eso. Justamente el tema de los impuestos. Lo que le tiene de cabeza a la clase media ecuatoriana es justamente la jugada maestra que decían los asesores de Lasso, ¿no? Que inclusive sacaban un video a Lasso haciendo así en el Palacio de Carondelet, ¿no? Cuando hicieron que el correísmo no se presente y por el Ministerio de la Ley pase todo el paquete de impuestos a cambio de la libertad de Glass. Pues no votaron, ¿no? Bueno. Pero fue un mecanismo. Y Glass no salió. No salió hace rato y por eso es que comenzó todo el problema ya después porque no le cumplieron los tiempos. Un año después. Bueno, salió en marzo y le volvieron a meter al tarro porque dijeron esto es escandaloso, ¿no? Claro. Pero en todo caso se cumplieron los pero procesos. entonces lo que tú estás planteando es que ahí hubo un acuerdo. Lo que tú estás planteando, es que para que le aprueben los impuestos, sin duda, hubo un acuerdo en que se le ofreció impunidad a cambio de gobernabilidad. Eso es lo que está diciendo. No es que votaron por patriotas a favor de los impuestos. Votaron, como tú estás diciendo, porque se les prometió o creyeron entender que se les había prometido impunidad. Un ratito. Fabricio, aquí hay una discrepancia importante entre Carlos Gijón y Andrés Castillo. Andrés dice que en el tema de los impuestos, aunque sea por abstención, el correísmo favoreció la propuesta de Lasso. Y Carlos Gijón recuerda que si lo hicieron por eso, fue porque hubo la contrapropuesta del Ejecutivo de que era cambio de impunidad. En verdad se dio así y eso ratificaría la tesis de que veladamente o abiertamente ese bloque se mueve solo en función de que se favorezca o no los intereses de su líder. Sí, es así. La moneda de intercambio para ese tema específico, para los impuestos que eran necesarios para la supervivencia del gobierno, fue precisamente el tema de la impunidad, de uno de los líderes, no de todos, porque tenías capacidad de dosificar. El gobierno todavía tenía algún peso específico y capacidad de negociación, luego la fue perdiendo. Eso es lo que ha sucedido, claro. Y el asunto es que si es que el nuevo presidente necesita vivir en esto, puede plantearse o profundizar las diferencias de estilo y crecer, porque es un bisoño, ha llegado recién, no tiene el talante y la experiencia para manejar esto, ni el tiempo para soportar la curva de aprendizaje, y me parece que en eso todos tenemos que estar claros. No hay que ponerle muchas esperanzas a lo que se alcanza a hacer en tan poco tiempo. ¿Necesita eso el nuevo presidente? Con la respuesta de esta pregunta que deja planteada de alguna forma Fabricio Villamar, volvemos a la parte final. Elimina la tos con flema. Siente aire libre en tu vida con Vaporex. La familia de productos Vaporex ayuda a aliviar los malestares del aparato respiratorio las 24 horas del día. Con Vaporex, respira profundo. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. La pregunta que buscamos responder en el último bloque es: ¿necesita Daniel Noboa este tipo de apoyos coyunturales o permanentes del correísmo, o se puede gobernar sin asamblea, no contra la asamblea? Guillermo Lasso dijo alguna vez que 9 de cada 10 cosas de las que el Ejecutivo tiene que hacer no necesitan de la asamblea. Se lo dijo en la primera entrevista a José Hernández, lo recuerdo muy bien. ¿Sigue siendo válido eso ahora?
Radio Centro 101.3 FM y Centro Digital lideró con su programación el Minuto a Minuto de la segunda vuelta del balotaje histórico. Toda la información de la segunda vuelta electoral. Centro Presidencial. Impuso la renovación y la resiliencia sobre el odio y la venganza. Con resultados, análisis y opinión. Antes que el CNE ya ratifica Radio Centro el triunfo de Daniel Noboa. Con la conducción de reconocidos periodistas y comunicadores del Ecuador. Innovamos mañana, mediodía, tarde y noche. La información con resultados y opinión de la segunda vuelta. Líderes multiplataforma en la cobertura para grandes eventos en vivo. La experiencia y la tecnología al servicio de la verdad. Parte final de este programa, que otra vez busca responder una pregunta que suscitó Fabricio Villamar en su última intervención. Así que empecemos por allí, pero con Carlos Hijón. ¿Necesita el presidente Noboa para su proyecto político, o inclusive para su estabilidad del año y medio que tiene, este tipo de apoyos, aunque sean coyunturales, del correísmo, o puede darse el lujo de tener una mayoría adversa o ocasional? No necesita, le puede ir peor. Le puede ir peor si traiciona a su electorado, a la gente que votó por él. Yo les quiero recordar que el presidente Lucio Gutiérrez se cayó cuando llegó a un acuerdo político para mantener gobernabilidad en la Asamblea con el roldosismo y trajo a Abdalá Bucaram. Lucio Gutiérrez se cayó. Y entonces el hecho de que tenga 1 año 7 meses no impide nada. Bucaram se cayó a los 6 meses. Yo me imagino en este momento la gente en Quito protestando en las Shiris, indignada, porque se ha llegado a un acuerdo con alguien que está condenado por la justicia, y la gente dirigiéndose furiosa hacia el Palacio de Gobierno a ver qué es lo que pasa. Una variable diferente entonces acá que tú no mencionas. Hay un elemento en el Ecuador absolutamente nuevo con el cual es cercano, si no afín, el correísmo. Y es el crimen organizado. Y lo han demostrado con sus actitudes. El correísmo tiene la capacidad de mover esa variable y por ese lado hacerle invivible el inicio al presidente Noboa. Teniendo eso claro, hasta que él ponga en orden en el país y a la vez enrumbe sus propuestas de seguridad. Pero con mayor, ¿no debe entender? Con mayor razón, no puedes pactar con alguien que tú sospechas que está vinculado y asociado con el crimen organizado. ¿Cómo un gobierno se va a asociar con alguien que, según tú crees, puede manejar al crimen organizado? Pues es más rápido. Es totalmente, es que si no pactas es con totalmente, ellos, más rápido. Es totalmente inmoral. Claro que hay que mantener unos principios, Dios mío. Hay que mantener unos principios básicos y fundamentales. Acabamos de ver una cosa en la Argentina, los referíamos. Fabricio, enseguida voy contigo. ¿Ya? En donde Patricia Bullrich se abraza con quien le dijo montonera asesina. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Un tema. El otro. Si eso no es un ejemplo, si eso no es un mensaje, si no es aplicable aquí guardando las diferencias, porque Bullrich y Milei tienen una coincidencia, el cambio, ellos quieren cambiar con distintos matices el sistema, pero sobre todo sacar a la mafia, que es el kirchnerismo, el crimen organizado, en la Argentina. Primera cosa. Segundo, dijo recién, y me impresionó esto, Ramiro Cepeda ver a su manera, y me impresionó porque él tiene una relación muy cordial con Rafael Correa, ha sido amigo de Rafael Correa, y él no tiene la impresión que tengo yo respecto a la perversidad de este individuo. Dijo recién Ramiro Cepeda que Rafael Correa nunca ha querido ganar, que por eso ha puesto los candidatos que puso, que lo que él quiere es que mantengan un nivel de poder político y de influencia hasta que él pueda volver y diga,
el elegido soy yo. Y tiene un líder que la gente apoya. Y pierden, siendo él el candidato visible. A ver, ¿pierden o no quisieron ganar? Explícame por qué. Porque yo creo que nunca ha querido ganar. Porque si usted como Revolución Ciudadana quiere ganar, busca algo mejorcito de lo que han puesto, pues, ¿no? ¿Y por qué no han querido ganar, Ramiro? Por aritmética política, porque yo soy el poder, yo soy el ungido y yo soy el que debo de ser. Hasta ahora hagan el camino que cuando esté listo voy yo. Aclarado eso, Fabricio Villamar, ¿tiene opción de supervivencia o de estabilidad? La pregunta que tú planteabas, Daniel Noboa, sin ese tipo de entendimiento mínimo con el correísmo. Es más, hay rumores, y debería esa campaña aclarar, de que se reunió con Europa, en su viaje reciente, con Correa, de que el silencio de 2 días que hubo en cuanto a falta de información tenía que ver con eso. Y si la reunión se dio, a mí lo que me parece importante es que no se comunique. Porque siendo un prófugo de la justicia sentenciado en este país, es el líder de la principal fuerza política. Y creo que con él hay que conversar. Yo creo que con él hay que conversar. El problema es los términos y los acuerdos, si es que hay, de la conversación. Fabricio. La política se hace conversando. Si es que hay que conversar con Correa, se conversa con Correa. Lo único que tienes que saber es que es un tipo que el día de mañana te desviste esa conversación y te cuenta que viniste a pedirle tal cosa. Es que lo ha hecho. O sea, mencionó la conversación con Nebot y con Lasso la última vez. Y eso, en términos del manejo de la política, es criminal, porque te evapora la posibilidad de la confianza. Mucho de lo que se mueve en la política pasa por los cruces de confianza y el cumplimiento de la palabra. La diferencia es, cuando tú haces una referencia a qué es lo que pasó en Argentina, es que tú podías tener un abrazo entre adversarios, pero tú no le vas a ver abrazado, qué sé yo, a Milei con Kirchner, porque no vas a tener un abrazo entre enemigos. Eso no sucede. Cuando una de las fuerzas políticas lo que está buscando es el uso del poder para la satisfacción de las necesidades personales, postergando el bien común, que me parece que ese es el centro de la política y sobre lo que se tiene que actuar. Evidentemente ahí no hay mucho que conversar. Si en búsqueda del bien común haces un acuerdo con la primera minoría, porque hay que tratarla así, Carlos, ya no es el partido mayoritario de los 100, de 137, es la primera minoría, muy importante, pero ya no son omnipotentes. Evidentemente, para llegar a un acuerdo en el Congreso, tienes que conversar, y va a ser mucho más duro conversar con varios que conversar con uno solo, pero es lo que democráticamente se tiene que hacer. Gracias, Fabricio. Con tu opinión sobre este tema, Andrés Castillo, concluimos este fascinante análisis, conversación y discusión. El otro día, prácticamente como categoría de meme, en las redes sociales circuló el abrazo entre Nebot y Bucaram en el Estadio de Barcelona. Lo importante no es con quién te abrazas, lo importante es la causa por la que te abrazas. Y la gente que estuvo en el Estadio de Barcelona aplaudió a rabiar ese abrazo. Y no estaban hablando de política, estaban hablando de algo que todos estaban de acuerdo en ese espacio. Por lo tanto, hay que sentarse a conversar indistintamente de cualquier cosa. Y yo creo que el presidente Noboa no necesita abrirse un frente más en cuanto a lo político. ¿Cuántos proyectos de ley necesitó Lasso para el exitoso plan de vacunación? ¿Cuántos? Ni uno. Es el Ejecutivo, es el que tiene que llevar adelante los planes. Noboa tendrá que trabajar con fuerza en el tema de seguridad, trabajar con fuerza en el tema del fenómeno del niño, demostrar que está haciendo cosas por la gente y por sobre todas las cosas, lo que conversábamos el otro día en Radio Centro, Carlos. Nombrar ministros con capacidad política, no ministros que vayan a hacer lo técnico y a percollarse ahí y a sentarse a no hacer nada, sino ministros que le solucionen problemas antes de que se le revienten en Carondelet. De esa manera va a poder contrarrestar políticamente cualquier problema en la Asamblea, porque la gente, los beneficiarios de la gestión de los ministros, van a ser los primeros que van a defender al régimen. Pero si es que tienen una manga de inútiles, como en un gran porcentaje tiene este gobierno, bueno, a la larga o a la corta se va a ir a pique la credibilidad del gobierno y eso va a ser un problema. Señores, mil gracias por la claridad que ustedes le han dado hoy día al país, para que entiendan que no hay una inclusión del correísmo. El fenómeno de que se trata, lo que está viendo en este rato, la revolución ciudadana y cómo va inevitablemente a juicio de los tres a converger o a terminar. Y lo más importante de todo, la actitud
que debe tomar el presidente electo frente a los devaneos de esa fuerza cuyos antecedentes aquí se han recordado. Son históricos, es necesario hacer memoria para cumplirle al Ecuador lo que se le prometió, que es muy poco, pero muy básico, en apenas año y medio. Misión cumplida. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Serviseguros, Vaporex, Ambienza, gestor inmobiliario, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.